Diplomado en Nutrología Médica, Soporte Nutricional, Alimentación Enteral y Alimentación Parenteral. El título en inglés de mi artículo es el siguiente. No soy muy buena pronunciando. Accurate Determination of Energy Requirements in Hospitals Patients with Parent Nutrition. Mi nombre es Génesis Hernández y les voy a presentar el siguiente artículo. El artículo está conformado de la siguiente forma: introducción, en donde encontramos términos como calorimetría indirecta, soporte nutricional, nutrición parenteral, ecuaciones de predicción, gasto energético en reposo. Posteriormente están materiales y métodos, resultados, discusión y conclusión del artículo. El título del artículo en español está interpretado de la siguiente manera: determinación precisa de los requerimientos energéticos en pacientes hospitalizados con nutrición parenteral. La falta de atención nutricional oportuna significa que los pacientes son nutricionalmente vulnerables, siendo la desnutrición una condición frecuente en los hospitales que va del 20 al 50%. Debido a esto, existe un aumento en el riesgo de complicaciones posoperatorias e infecciones. Deterioro de la calidad de vida también influye en la eficacia de los tratamientos. Existe un aumento en la morbilidad y mortalidad, así como también en la estancia hospitalaria y un incremento en los costos de atención. Una intervención nutricional adecuada es parte del tratamiento integral del paciente y es importante para mejorar la evaluación clínica, especialmente aquellos en los que se necesita un tratamiento con nutrición parenteral. El cálculo de la prescripción nutricional del paciente es esencial para evitar complicaciones y conocer el gasto energético en reposo. Es importante porque así se establece una meta óptima para la administración de nutrición parenteral. El gasto energético en reposo se puede medir de dos maneras. La primera es por la calorimetría indirecta. Esta es muy precisa, sin embargo la técnica exige tiempo. También es un instrumento muy costoso y no siempre es factible para todos los pacientes por la falta de disponibilidad en ciertas instituciones. Aunque la calorimetría indirecta se considera el estándar de oro para la evaluación del gasto energético en reposo en pacientes hospitalizados, existen varias ecuaciones de predicción de uso general en la práctica debido a que son fáciles de implementar, no tienen costo y están disponibles en cualquier momento. Existen diferentes ecuaciones que se han utilizado para el cálculo de gasto energético en reposo, pero no hay una ecuación de predicción fiable.
para la población hospitalizada. Solamente la calorimetría indirecta permitiría una ecuación precisa de las necesidades energéticas. La mayoría de los estudios han validado las ecuaciones que se han centrado en la población de pacientes en estado crítico, pero no se sabe si predicen con exactitud el gasto energético en reposo. El tipo de estudio es transversal descriptivo, realizado en una institución de tercer nivel a partir de enero de 2015 a julio de 2016. Para elegir los sujetos de estudio se enfocaron en personas adultas de 18 a 70 años de edad que fueran de ambos sexos con diagnósticos médicos o quirúrgicos que los hacían candidatos para la nutrición parenteral. Los pacientes con nutrición parenteral no son alimentados por vía oral o por vía enteral y casi nunca pueden satisfacer sus requerimientos nutricionales y por lo tanto no pueden alcanzar sus objetivos calórico-proteicos establecidos para satisfacer sus necesidades metabólicas. ¿Quién indica el soporte nutricional? Lo indican médicos especialistas y nutricionistas que se guían dependiendo de las indicaciones como la desnutrición moderada severa, con la incapacidad para alimentarse a través del sistema digestivo, como por ejemplo la falla intestinal o las fístulas gastrointestinales de alto rendimiento o síndrome de intestino corto, la nutrición preoperatoria o ayuno prolongado, pacientes hospitalizados en el área de emergencias o el área de cuidados intensivos, pacientes con cualquier patología que podría afectar el intercambio de gases, como por ejemplo la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el sueño obstructivo, el síndrome de apnea o insuficiencia respiratoria. También pacientes que tuvieron algún tipo de edema y pacientes cuyo peso o altura no pudieron determinarse y estos fueron excluidos. Los datos epidemiológicos que tomaron en cuenta fueron la edad, el sexo, el motivo de hospitalización, el cuidado nutricional y las características de la nutrición parenteral administrada. Y los datos antropométricos que tomaron en cuenta fue el peso, la altura, el IMC y la circunferencia de muñeca. Prescripción de nutrición parenteral. Los componentes utilizados en la nutrición parenteral incluyen proteínas, hidratos de carbono, lípidos, junto con los electrolitos que varían dependiendo de los requisitos anticipados del paciente, el estado nutricional en el que se encuentra, la presencia de disfunción orgánica y el estado de enfermedad subyacente, vitaminas, elementos traza, que son productos disponibles como entidad única, productos como el zinc o el selenio, así como en diversas combinaciones múltiples y agua. La energía y la proteína que se requisitan se basan en la Asociación Americana de Nutrición Parenteral y Enteral y la Sociedad de Cuidados Críticos Recomendados de Medicina. Determinación del gasto energético en reposo. La medición estandarizada de GER fue determinada por la calorimetría indirecta, 48 a 72 horas después del inicio de la nutrición parenteral.
Cuando el ritmo y la composición de la misma permaneció estable durante al menos 12 horas, este proceso estuvo a cargo de un técnico capacitado dedicado exclusivamente a este proceso. Todas las mediciones de Hertz se realizaron por calorimetría indirecta. El espacio físico se mantuvo a una temperatura de 20 a 25 grados Celsius. Los procedimientos tenían que ser precisos de preparación del instrumento diario. Para el estudio, el paciente fue colocado en una posición horizontal con una máscara que se colocó sobre la cara del paciente y la medición duró aproximadamente 30 minutos. El paciente debía estar cómodo físicamente, tranquilo, sin distracciones y debía estar despierto, respirando normalmente. Como parte de los materiales y métodos, las mediciones se tomaron después de que se alcanzó un estado de equilibrio. Para eso se utilizaron los primeros 5 minutos de medidas, dando como resultado un coeficiente de variación del 10%, donde se descartaron el consumo de oxígeno y los volúmenes de producción de dióxido de carbono. El Hertz se determinó de acuerdo con la ecuación de Weir sin utilizar los niveles de nitrógeno en urea. También se estimó utilizando la ecuación de Harris-Benedict con el peso real, la ecuación de Ireton-Jones, de Owen, la ecuación rápida, la de Mifflin y la ecuación previamente propuesta por el grupo que realizó el artículo. En la siguiente tabla se muestra el sesgo, la precisión y el error porcentual de la energía en reposo predicho por ecuaciones de gasto energético con diferentes fórmulas en los pacientes hospitalizados. El análisis estadístico del artículo nos dice que las variables continuas se expresan como la media y las variables categóricas como frecuencias y porcentajes. Cuando las variables no se distribuyen normalmente, no son logarítmicamente apropiadas. Entonces se realizan procedimientos de transformación. En este caso se realizaron varios procedimientos estadísticos para comparar la precisión de las ecuaciones con las de diferente predicción. Se utilizó el método de Student Parity para ver la diferencia entre el gasto energético en reposo con calorimetría indirecta y el gasto energético en reposo con ecuaciones de predicción. La tasa de exactitud se calculó como el porcentaje de sujetos cuyo gasto energético en reposo por ecuación de predicción estaba dentro del 10% del gasto energético en reposo por calorimetría indirecta. Bueno, los resultados fue un total de 116 pacientes con una edad media de 56.7 años, 52 eran mujeres y 64 eran hombres. Se tomaron en cuenta características antropométricas, el estado nutricional, el diagnóstico y la gravedad de la enfermedad, así como también las indicaciones para administrar nutrición parenteral y con los diagnósticos médicos y con los diagnósticos quirúrgicos.
Las características de la nutrición parenteral administrada en los pacientes eran de dos tipos, una con 3 macronutrientes y una con 2. La mayor parte era con 3, que era un porcentaje de 82% de pacientes con 3 macronutrientes, que estaba conformada por 5.8% de aminoácidos, 20% de lípidos, los cuales estaban conformados por 80% aceite de oliva y 20% aceite de soja y el 50% de dextrosa. El 18% restante de los pacientes estaban con una nutrición parenteral de 2 macronutrientes, que eran proteínas e hidratos de carbono. En la comparación de los resultados obtenidos con la calorimetría indirecta y con las ecuaciones de predicción fue que el gasto energético con ecuaciones de predicción que tuvo un menor sesgo fue la ecuación rápida, a comparación de todas las ecuaciones, con una precisión del 54.1%, que fue la estimación con el mayor sesgo. La de menor precisión fue por debajo del 50%, con una sobreestimación fue la ecuación de Mifflin. En contraste con la ecuación de Irenton-Jones, resultó en la subestimación más alta, con una tendencia de precisión del 37.7%. El GER obtenido por calorimetría indirecta se comparó con el GER estimado por las ecuaciones de predicción, lo cual no hubo una diferencia significativa entre las ecuaciones de Irenton-Jones, la ecuación rápida y la ecuación propuesta por los creadores del artículo. En cambio, se observaron cambios significativos con la ecuación de Mifflin, Owen y Harris-Benedict. La diferencia promedio de todas las ecuaciones de predicción comparadas con la calorimetría indirecta fue de 230.8 kilocalorías, con un 95% de el intervalo de confianza. En la discusión del artículo menciona que la desnutrición en el ingreso hospitalario es alta en la mayoría de las instituciones. Por lo tanto, los requerimientos nutricionales de un individuo no son constantes en tiempo, deben estimarse con la mayor precisión posible. Sin embargo, muchos hospitales no cuentan con el equipo de calorimetría indirecta y la única alternativa para predecir el gasto energético es utilizar las ecuaciones de predicción. El propósito del apoyo nutricional es satisfacer las necesidades del cuerpo, aportando los nutrientes necesarios cuantitativamente y cualitativamente de manera oportuna. Sin embargo, es importante minimizar los riesgos asociados a su uso. Del mismo modo, la calorimetría indirecta puede ser el método preferido, aunque es completamente impráctico en la situación clínica. Aunque varios estudios han demostrado que las ecuaciones de predicción tienen un rango de precisión de un 40 a un 75% de comparación con la calorimetría indirecta, la enfermedad subyacente de los pacientes y cualquier situación asociada con el estrés modifica los requisitos y por lo tanto la precisión de las ecuaciones varían con la edad, el sexo, el peso, la altura y la composición corporal. Son los principales factores relacionados con la exactitud de las ecuaciones de predicción. La conclusión del artículo dice que los pacientes que reciben apoyo nutricional con nutrición parenteral, el gasto energético en reposo se debería determinar idealmente usando la calorimetría indirecta. Sin embargo,
las ecuaciones de predicción podrían ser un método útil para la práctica clínica. Y con esto termino la presentación de mi artículo. Posteriormente muestro las referencias bibliográficas. Y aquí la referencia bibliográfica de mi artículo. Y las referencias de las imágenes. Muchas gracias.